Contamos que el próximo lunes los 17 candidatos a suceder a Jorge Abot como fiscal nacional deberán exponer ante la Corte Suprema. 10 minutos tiene cada uno, son 6 mujeres y 11 hombres para suceder, como decíamos, a Jorge Abot como fiscal nacional, y una de ellas es Nayalet Mancilla Donoso, abogada y fiscal regional del Ñuble, con quien vamos a conversar a partir de ahora. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros, fiscal. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Preparada para el lunes? Sí, la verdad es que me siento preparada para el día lunes. Va a ser una jornada, yo creo, bastante extensa, dado la cantidad de candidatos. Pero sí, me siento absolutamente preparada para la jornada del día lunes. Y porque además ese mismo lunes se define la quina. Sí, la idea es, yo me pienso, digamos, que ese día se va a hacer la jornada completa, y que probablemente tarde, tomando en consideración que son 17 candidatos y 10 minutos por candidato, lo más probable es que sea más o menos tarde que salga, entre comillas, humo blanco respecto a quienes van a conformar la quina para el cargo de fiscal nacional. ¿Qué vamos a tener en sus 10 minutos, fiscal? Porque en eso se resume, y es bastante breve el tiempo, toda la trayectoria o todas las razones por las que usted está postulando a la Fiscalía Nacional. Sí, mire, la verdad es que, bueno, obviamente estos 10 minutos son muy pocos para poder entregar a la Corte y fundamentalmente a la ciudadanía el proyecto que tiene el candidato o candidata a fiscal nacional para los próximos 8 años. Pero fíjese que la verdad es que ahí vienen las propuestas, y las propuestas vienen fundamentalmente en relación a los nuevos fenómenos, y a cómo está funcionando la Fiscalía. Yo soy fiscal hace 19 años. 20 años como litigante en el sistema de justicia penal. ¿Ya estado en fiscalías pequeñas? He estado en fiscalías pequeñas, en fiscalías grandes. Fui fiscal jefe también en 2 fiscalías, una grande y una de mediano tamaño, perdón, una pequeña y una de mediano tamaño. Y bueno, y me tocó además inaugurar la región de Ñuble, es decir, comencé con la región, instalaron una fiscalía regional, por lo tanto, toda esa expertise que he conseguido durante estos años la voy a poner al servicio, obviamente, de la gente. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Mire, a eso quería precisamente ir. Pese a trabajar tanto tiempo en la Fiscalía, igual tengo una mirada crítica de algunas cosas que estamos haciendo y sobre las cuales creo que se puede poner el acento. Y es fundamentalmente en cómo estamos trabajando las 19 fiscalías regionales a lo largo del país, y que tiene que ver fundamentalmente con las decisiones que se están tomando respecto a la investigación de ciertos delitos más allá de los propios territorios. Eso es lo que quiero decir en definitiva. Una experiencia que he tenido en lo personal ha sido con la investigación de la causa Luminarias LED, que es una causa que es bastante conocida a nivel nacional, donde me ha tocado trabajar con fiscales de 6 fiscalías regionales a lo largo del país, incluso acá de Santiago, y he podido trabajar además con distintos equipos investigativos, lo cual me ha permitido demostrar que es posible entender que hay ciertos fenómenos que trascienden más allá de las fronteras políticas de una región. Entonces, una de las propuestas que tengo yo es la institucionalización precisamente de esta forma de trabajo. Y no se requiere una modificación de la Ley Orgánica Constitucional. El artículo 19 de la Ley Orgánica lo permite. Permite que específicamente él o la fiscal nacional pueda establecer precisamente que se investiguen algunos delitos, digamos, de esta forma. ¿Faltaba liderazgo en eso? Yo creo que falta decisión. Y esa decisión la puede poner precisamente él o la nueva fiscal nacional. Evidentemente, el fenómeno que preocupa a la gente hoy en día es el fenómeno del crimen organizado. Y ese fenómeno del crimen organizado hay muchas formas de abordarlo. Uno es a través de esta propuesta que yo le estoy señalando, que es la institucionalización, ¿cierto?, de esta forma de trabajo a través de las fiscalías regionales. También hay que fortalecer el trabajo de focos investigativos. Recuerde usted que hace varios años ya hubo un fortalecimiento, un plan de fortalecimiento del Ministerio Público, y claramente ese plan de fortalecimiento quedó pequeño frente a el crecimiento del número de delitos, me refiero a el número de ingresos en la Fiscalía, pero también al advenimiento de estos nuevos delitos, de estos nuevos grupos organizados que están surgiendo. Claro, tenemos problemas en la macrozona norte, en la macrozona sur. Claro, ustedes siempre son los que dirigen la investigación de la policía. Así es. Para que ellos puedan recabar las pruebas necesarias que se presentan al juicio.
Muchas veces los jueces dicen que no pueden fallar en contra porque no tienen las pruebas. Y ahí entonces recae la mirada en Fiscalía y en las policías. ¿Dónde está la falla? Yo creo que, mire, hay distintas miradas. La primera es precisamente la falta de dotación, de la cual no solamente he hablado yo, sino que han hablado ya varios fiscales, digamos, y gente que está además postulando a la Fiscalía. Hay un problema de dotación, pero eso es algo que viene, digamos, no en el corto plazo, porque evidentemente se requiere una modificación legal. Usted sabe que la planta del Ministerio Público está establecida por ley, por lo tanto requerimos una modificación legal para ello, sin perjuicio de que las autoridades, no solamente las de la Fiscalía, sino que las autoridades en general están contestes en que hay que fortalecer la seguridad. Y parte de la seguridad es precisamente la del Ministerio Público. Exactamente. Pero en el corto plazo, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, crear esta institucionalidad que le digo yo respecto a las investigaciones que trasciendan las fronteras de las solas fiscalías regionales. Piense usted en la región metropolitana, hay 4 fiscalías regionales. No se hablan entre ellas. Y en esas 4 fiscalías, si bien es cierto hay una coordinación, se requiere una sola cabeza. ¿Y quién lo puede hacer? Nadie más que el fiscal nacional o la fiscal nacional, que debe dirigir evidentemente a estas 4 fiscalías para que actúen de manera mancomunada. Dotación. Usted, bueno, cuando se planteó la reforma eran... El máximo de causas que un fiscal podía llevar eran 1.200, hoy día llevan 2.400. Mire, en mi Fiscalía Regional, que es una de las que tiene menor dotación, están algunas fiscalías, como las fiscalías unipersonales, tienen 3.500 causas por fiscal al año. Estamos hablando de esa, digamos, de esa cantidad de ingresos, pero quiero ir un poquito más allá, Matilde, porque la verdad es que no se trata solamente de dotación. Tenemos que innovar, modernizar, cambiar la forma en que hemos enfrentado los delitos. Saber qué hacer con el imputado desconocido. Fíjese que el 47% de las causas que ingresan a la Fiscalía, que esto es una estadística que es del año pasado, que está en el boletín. Usted puede ir y mirarlo en la página de la Fiscalía de Chile. El 47% de los ingresos del año pasado fueron con imputado desconocido. Entonces, algo estamos haciendo como Fiscalía que no está dando resultado con ese porcentaje de imputados desconocidos. O cambió el delito, cambió la forma en que se están produciendo los delitos. Por supuesto que se ha modificado, pero nosotros nos tenemos que adaptar a eso. O sea, tenemos que modernizar y cambiar la forma en que hemos estado afrontando esos delitos, y la verdad es que desde la Fiscalía Regional de Ñuble lo hemos hecho. ¿Y cuál es el porcentaje al que finalmente se llega a una condena de todas las causas que llevan? Mire, hay un porcentaje en definitiva de salidas que nosotros le llamamos salidas de calidad, porque usted sabe que no solamente las sentencias son salidas digamos, judiciales, sino que también tenemos salidas alternativas, etcétera. Sí, pero estamos hablando mal recuerdo de la salida alternativa en varios casos. Estamos hablando de aproximadamente un 40% de salidas judiciales a nivel nacional. Creo que eso se puede aumentar, pero lo importante no es digamos, este número como tal, sino que lo que yo le digo es cómo vamos a abordar fenómenos investigativos. Por ejemplo, el de la macrozona sur. ¿Vamos a investigar solamente los incendios, el robo de madera, o vamos a ir al mercado, donde los aserraderos clandestinos? En el norte, ¿vamos a investigar solamente el tráfico de droga, el tráfico de migrantes, o vamos a ir a los grandes, proveedores, a los grandes mercados, etcétera? Y en eso hay una definición de la Fiscalía, dónde priorizar o cómo partir, porque ahora hubo una priorización sobre los delitos sanitarios a propósito de la pandemia, pero eso por sobre los homicidios. Sí. Uno no lo puede entender. Por lo tanto, ¿cuál sería la priorización que haría usted? Mire, yo creo que la priorización que hay que hacer ahora, quiero hacer una breve explicación respecto a los delitos sanitarios. Creo que los delitos sanitarios fue una decisión que se tomó en una época difícil, en que estábamos en plena pandemia, con cuarentena, o sea, era un momento complejo, y por eso se tomó esa decisión. Más allá si transcurrido el tiempo podamos pensar si fue o no la mejor decisión, creo que para la época fue una decisión que fue discutida, obviamente, por los fiscales regionales, quienes tienen que asesorar al fiscal nacional. ¿Pero a usted le parece una buena idea? Mire, yo creo que para la época quizás lo fue. Yo fui una, digamos, de las personas que pensaba que no podíamos colocar todos nuestros recursos de la Fiscalía en esa persecución. Pero volviendo a lo que usted me señalaba, el caso de los homicidios.
En el caso de los homicidios, por ejemplo, estamos llegando a un resultado de casi un 35%, entre un 35 y un poquito más, 37% diría yo, de homicidios con imputado desconocido. Por lo tanto, ahí tenemos que poner los acentos en trabajar con análisis criminal, con utilización de metodología científica, con precisamente con todo lo que tiene que ver con la vanguardia para la investigación del crimen organizado, que es tan compleja. Fiscal, uno de los elementos de juicio para la elección de la quina y luego la decisión del Senado era si pertenecían o no al Ministerio Público los postulantes, si era bueno que pertenecieran o no, y lo otro si después de todos estos años, 20 años, era tiempo que una mujer encabezara la Fiscalía Nacional. ¿Usted cree que ese elemento puede pesar? Primero el de género y luego el conocimiento de la Fiscalía. Mire, yo creo que el conocimiento de la Fiscalía es fundamental, pero porque la experiencia que tiene un fiscal que ha estado investigando, un fiscal que ha estado, digamos, en la trinchera, como decimos los fiscales, es decir, que ha estado tomando audiencias, que conoce cómo funciona la Fiscalía, en mi caso, que ha estado también a la cabeza de una Fiscalía regional, evidentemente le da uno un know-how que no tiene un postulante que viene desde afuera, sin perjuicio de que yo he escuchado y también podría estar de acuerdo en que hay una mirada también externa que podría ser interesante y por lo tanto no es que descarte que otra persona de afuera lo pueda hacer, pero sí creo que los postulantes internos, sin duda, por la experiencia y por el conocimiento, estamos mejor preparados para poder enfrentar este tema. Y ahora que llega una mujer... Y respecto al género, ahí voy. Mire, yo creo fundamentalmente que encuentro maravilloso que hayan, de las postulantes que hay, de todos los postulantes, del universo postulantes, un tercio sean mujeres. Me parece maravilloso porque quiere decir que efectivamente nos estamos atreviendo a llegar a estos cargos de alta responsabilidad, digamos, y que nos sentimos preparadas para eso. Pero no creo que el género sea fundamental a la hora de elegir. Si hay que elegir a la mejor o el mejor candidato, el mejor postulante, el que cumpla con todas las condiciones y el que tenga la fuerza para poder dirigir y liderar la investigación por los próximos 8 años, en la medida además que entendemos que estamos en una situación compleja de seguridad para el país. Hay una frase que se usa mucho, que peor que haya muchos que están acusados en la cárcel por un delito es que no haya ninguno. Y eso es lo que pasa con los funcionarios públicos en cuanto al crimen organizado. Uno entiende que una estructura criminal, droga sobre todo, para llegar al nivel en que estamos es porque no solamente están los que venden, sino que hay un cierto poder que ha sido permeado por estas fuerzas. ¿Cómo se hace para prevenirlo en el Ministerio Público? Mire, yo creo que el Ministerio Público no es un organismo que esté ajeno a posibles líneas de corrupción. Es evidente, todas las instituciones pueden ser permeadas por la corrupción. Lo que tiene que hacer él o la Fiscal Nacional primero es no tener compromisos con nadie, es decir, la persona que sea elegida tiene que ser una persona que sea transparente, que no tenga compromisos políticos ni de facto con nadie, que pueda mirar de cara al país sin que después haya algún tema que surja. Por eso es tan importante que esta elección sea transparente. Y lo que hay que hacer en definitiva, y mi propuesta para el Ministerio Público que viene, es que se cree una unidad especial para la investigación de los fiscales, algo así como el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones, es decir, una unidad que investigue penalmente, porque fíjese que es complejo que los fiscales se investiguen entre ellos mismos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente decir, bueno, ¿y quién investiga a los fiscales? Bueno, hay que crear una unidad que sea independiente y que tenga las garantías, y que si yo soy la designada Fiscal Nacional los va a tener, para poder investigar a todos y todas dentro del Ministerio Público y también fuera. Muy bien. Fiscal Nayalet Mancilla, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Es importante para nosotros, para CNN, conocer a varios de los postulantes. Muchos han pasado por acá para conversar y conocer las propuestas. Le deseamos suerte el próximo lunes, en que vamos a conocer ya la quina. Luego esa quina pasa al Senado y ahí tendremos el nuevo o nueva Fiscal Nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.